Les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Vamos a tener al finalizar un regalo que les vamos a hacer a todos los que participen de este webinar y que se queden hasta el final. Es un regalo muy especial que ya verán ustedes al ratito de qué se trata. Ya saben que las integrantes del equipo EDIV, bueno, está conformado por especialistas, psicólogas, licenciadas en educación. Nos va a acompañar, bueno, Sarita Eagles, que es Saray García, quien es licenciada en educación preescolar con maestría en educación. También está con nosotros Perla Gracida. Ella es maestra en psicología clínica y también es psicoterapeuta y tanatóloga. Belinda Ceja, que es psicóloga clínica y coach en cambio de hábitos. Rocío Gracida, antropóloga social y maestra en educación, todas con amplia experiencia en su campo, en el ramo, en el educativo, o en este caso las psicólogas, pues en la parte de la psicoterapia, etcétera. Y bueno, su servidora Leticia Gracida, que soy psicóloga y bueno, me he especializado sobre todo en los últimos años en la parte de la educación emocional y bienestar. Y es para nosotros un gusto que estén ustedes el día de hoy aquí y nos puedan acompañar. ¿Por qué hablar del tema? Algo muy importante para nosotras, porque el equipo de EDIV compartimos precisamente muchas de las necesidades y de la ideología en relación a la inteligencia emocional. Entonces, existe una necesidad que inició, si bien por mí, que soy la fundadora de EDIV, ¿verdad? Pero compartida con ellas, que es una necesidad personal y hasta cierto punto una preocupación social de hablar de este tipo de temas. Ya lo he comentado en el webinar anterior, porque hay que reflexionar qué tipo de sociedad queremos ahora, en la cual queremos vivir, pero también qué tipo de sociedad es la que le vamos a dejar a futuras generaciones. Y hablar de la violencia es indispensable porque, si bien es cierto, pues este indicador a nivel social pues se ha ido incrementando con el paso del tiempo. Probablemente antes de las redes sociales era difícil visualizarlo, ahora es más fácil ver este tipo de cosas, de violencia en sus diferentes ramas, pero ahora que ya es tan visible, es necesario hablar del tema. Existe una estrecha relación entre las emociones y los problemas sociales. Por eso estamos haciendo mucho énfasis en la relación de la inteligencia emocional con, en este caso, la violencia, entre algunas otras actividades que a veces nos ponen en riesgo o en las que nosotros nos ponemos en riesgo. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de la violencia. También hablar del tema por el gran analfabetismo emocional del que hablábamos también en el webinar pasado, que abunda en todas las personas y sin que suene a culpabilidad, sin embargo, porque pues es algo de lo que no se hablaba nunca, las emociones realmente se han venido a tomar relevancia, todo este tema de la inteligencia emocional, pues en las décadas recientes, ¿verdad? No es algo de lo que se hable todavía de manera abiertamente. Nos cuesta mucho trabajo identificar nuestras emociones, hablar de ellas y bueno, es importante hacerlo. Ahorita vamos a ver por qué y porque están íntimamente relacionadas también con la violencia. Y finalmente porque he experimentado de manera personal los beneficios que tiene el conocer y aplicar la inteligencia emocional en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Si bien es cierto que vamos a hablar sobre la violencia, también vamos a hablar de su relación con la inteligencia emocional. Además de que el objetivo de este proyecto, de este trabajo que hacemos en EDIV, de nuestra página web, de nuestra página de Facebook y todo el material que compartimos, y es difundir, dar a conocer, que las personas conozcan un poquito más sobre la inteligencia emocional y de los beneficios que tiene, disminuyendo el analfabetismo emocional y al hacernos responsables de lo que nos toca, al conocer sobre inteligencia emocional y hacernos responsables de cómo nosotros podemos intervenir para una mejora, bueno, pues el objetivo de EDIV se cumple, ¿verdad? Dar a conocer y que nos hagamos responsables precisamente de cómo podemos contribuir a través de la inteligencia emocional en disminuir este tipo de problemática. Y bueno,
Finalmente, y como último punto y no menos importante, siempre trabajar en la prevención pues nos va a permitir un desarrollo humano, ¿sí? Prevenir, en este caso, la violencia, pues nos permite obtener un mejor desarrollo humano como sociedad, como personas primeramente y como sociedad. Entonces, es importante para nosotros hablar de este tema por esos motivos que acabo de comentarles. Y bueno, hablé mucho sobre inteligencia emocional, pero ¿qué es la inteligencia emocional? Si no nos acompañaron en el webinar pasado, aquí les voy a hacer un resumen y si nos acompañaron, bueno, pues servirá de reforzamiento, ¿verdad? La inteligencia emocional, definida como tal, en este caso por Mayer y Cobb en el 2000, es la habilidad para procesar la información emocional que incluye la percepción, la asimilación, la comprensión y la dirección de las emociones. Es decir, desde que percibimos un acontecimiento, cómo lo asimilamos, cómo lo comprendemos, cómo lo manifestamos. Eso es la inteligencia emocional, pero no todos la tenemos desarrollada. Lo bueno es que la podemos desarrollar sin ningún problema, pero requiere un proceso y requiere mucha voluntad y sobre todo conocimiento para saber cuál es el mejor camino. Vizquerra, el doctor Rafael Vizquerra la define como la habilidad para la vida, cuya finalidad es proporcionar a las personas las herramientas necesarias que le permiten resolver las dificultades de la vida con mayor facilidad y eficiencia. En la educación que recibimos de manera académica, nos enseñan matemáticas, español, historia, muchas materias que son importantes y que a nivel cognitivo nos ayudan. Sin embargo, estas habilidades para la vida, es decir, saber cómo resolver los problemas a los que nos enfrentamos en la vida, tienen muchísimo que ver con el desarrollo de estas competencias. Adelante, por favor, levantaste la mano, Santana. Moisés, adelante, Moisés. ¿Inteligencia emocional es lo mismo que salud emocional? Bueno, digamos que la salud emocional viene a ser el resultado de la aplicación de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, a través del desarrollo de estas competencias que en un momento más les voy a mostrar, podemos llegar a una salud emocional, porque si tú sabes gestionar, aquí están, si tú sabes gestionar tus emociones, finalmente vas a estar en un estado óptimo de bienestar y con esto, pues traer consigo la salud. Entonces, para poder tener salud emocional es importante desarrollar ciertas competencias. Y estas competencias, de acuerdo al modelo pentagonal del doctor Rafael Vizquerra, nos explica, son 5 las competencias emocionales que se abarcan en toda una educación emocional. La primera es la conciencia emocional, está señalizada aquí. La segunda es la regulación emocional, la tercera es la autonomía emocional, la cuarta nos habla de competencias sociales y la quinta, competencias para la vida y el bienestar. No podemos llegar a estas competencias sin haber empezado a desarrollar las primeras. Claro que puede ser que algunas de las competencias para la vida y el bienestar ya las hayamos desarrollado por la experiencia de vida que hemos tenido. Sin embargo, lo ideal es empezar por una conciencia emocional. Y estas microcompetencias que estoy aquí enunciando, si quieren tomarle fotos, si quieren guardar la captura de pantalla, para que las tengan ahí, son las que nos van a ayudar a desarrollar la conciencia emocional. De la misma manera, estas que les coloqué aquí en segundo plano son las que nos ayudan a regular las emociones. Por ejemplo, hoy vamos a ver cómo la regulación emocional tiene mucho que ver con la prevención de la violencia. Porque muchos, ahorita vamos a hablar sobre los orígenes de la violencia, etcétera, pero mucho está relacionado con un mal manejo de alguna emoción que está ahí. Y la regulación emocional nos ayuda finalmente a poder trabajarla, procesarla, identificarla y así prevenir que se desencadene en algún comportamiento inadecuado, ¿verdad? Para mí y para los demás. Entonces, todo esto es la inteligencia emocional. Quiere decir que si vamos desarrollando estas competencias y microcompetencias, al final, entre mayor desarrollo tengamos de algunas de estas, mayor salud emocional, mayor bienestar emocional vamos a tener. Ahora sí,
Una vez que hemos abordado de manera introductoria el tema de la inteligencia emocional, que es aplicar las emociones de manera inteligente, de ahí el nombre, pasemos al tema de la violencia, que como definición general, ¿verdad? Por parte de la Organización Panamericana de la Salud, es el uso intencional, y aquí hay varias palabritas clave. Es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, un grupo o una comunidad, que trae como resultado las probabilidades de daño psicológico, lesiones, la muerte, la privación o el mal desarrollo. Esa es una definición muy general de violencia y que finalmente nos da muchísimas palabras claves, como por ejemplo el uso intencional, que no es que yo me defienda, esté defendiendo mi vida y que actúe en defensa propia, que estoy actuando de manera violenta. Puedo tener una actitud violenta por defender mi vida y esa es una emoción. Podemos experimentar ira por defender nuestra propia vida. Sin embargo, cuando es un uso intencional de la fuerza, estamos hablando ya de violencia. Ya no es por el instinto de supervivencia, porque puede ser que lo hagamos ya de manera fría, calculada, y es violencia. Algunos tipos y modalidades de violencia, hablamos de la violencia física, psicológica, patrimonial, económica, sexual y cualquier otro tipo que vulnere la dignidad, integridad o libertad de la persona. De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que aclaro aquí, este webinar no es solo hablando de la violencia hacia las mujeres, ¿ok? Aquí vamos a abordar la violencia en general. Sin embargo, esta clasificación la hace la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así está clasificado, como violencia familiar, laboral y docente, en la comunidad, política, digital, mediática y feminicida. Adelante, a ver, Moisés, nos escribiste. ¿Violencia de género entra dentro de la parte de feminicida? ¿La violencia de género entra dentro de la parte de feminicida? Sí, por supuesto. Está tipificado así, o sea, así está considerado como violencia de género. Actualmente 10 mujeres, casi 10 mujeres, porque son 9.6 mujeres al día, mueren víctimas de feminicidio. Y finalmente la causa es el género de la actitud violenta por parte de, en este caso, de los hombres. Y sí, la respuesta es sí, Moisés. Otra clasificación o modalidad o tipo de violencia que se da es la que, esta clasificación la hace Redondo en 2017, la que se activa a partir de la ira. Otra que es violencia fría o planificada y otra es la violencia por diversión. De todas maneras, en todas el objetivo es dañar a la persona, causarle un daño de manera intencional, ya sea planificada o no, por diversión o no, pero la intención es dañar a la otra persona. Ahora, ¿cómo es que, al principio les comentaba yo, cómo es que se relaciona la inteligencia emocional? ¿Qué tiene que ver la inteligencia emocional con la violencia? Bueno, pues miren, este es un diagrama tomado del universo de emociones del doctor Rafael Vizquerra, que tiene una clasificación bastante amplia. Por si ustedes no lo sabían, son alrededor de 500 las emociones que hasta el día de hoy han sido clasificadas por parte de los expertos y de los científicos. 500. Si nos ponemos a pensar en cuántas emociones conocemos realmente, pues no llegamos a veces ni a 15, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a hablar de las emociones y de cómo se diferencian unas de otras. Sin embargo, bueno, a partir de esta clasificación que hace el doctor Rafael Vizquerra en el universo de emociones, hay emociones básicas que son la tristeza, el asco, la alegría, el miedo y la ira. La emoción básica que hoy en cuestión predomina en este tema de la violencia es la ira, ¿sí? ¿Cuáles son las emociones que están asociadas a la violencia? Y si bien es cierto, muchas
de estas emociones que me permití colocar algunas de las que aparecen en el diagrama, por si no las alcanzan a ver claramente. En la parte derecha hice un listado de aquellas emociones que experimentamos y que están relacionadas o clasificadas a la emoción básica de la ira, ¿sí? Y evidentemente la cólera, el enfado, la furia, el rencor, el odio, entre otras, como el enojo, el mal humor, la exasperación, la indignación, están asociadas a la ira. Y si nos fijamos bien, muchas de los motivos por los cuales se genera violencia, pues están relacionadas con alguna de estas emociones. Por ejemplo, los celos, ¿verdad? Haciendo referencia a lo que comentaba Moisés, en el tema de los feminicidios, muchos de ellos se generan por un tema de celos, ¿verdad? De racismo, misoginia, odio, crueldad. Y sí, son emociones que todos los seres humanos podemos experimentar. Y por eso, de ahí es la importancia de conocer sobre ellas para poder prevenirlas, para no llegar al momento en el que por alguna situación de falta de control emocional caigamos en, pues, cometer algún acto que lesione a alguna otra persona. Muchos son los casos que hemos desafortunadamente visto en los medios de comunicación. Y bueno, aquí me gustaría, si alguno de nuestros invitados quiere hacer referencia a algún caso que recuerden en donde haya estado presente, mediático, en donde haya estado presente la violencia de cualquier tipo, eh, para tratar de ubicar un poquito qué emociones consideramos que están relacionadas con esos casos mediáticos de violencia que hemos podido, pues desafortunadamente, ver o darnos cuenta en las últimas fechas. ¿Alguno de ustedes quiere compartir algún caso que recuerden? Dice Moisés, no había visto tu comentario, Moisés. Uy, dice 500 emociones, o sea que tendremos muchas pelis de Intensamente. Bueno, pues imagínate, si hicieran tantas películas como emociones, ¿verdad? Experimentamos, no, pues nos pasaríamos la vida viendo pelis, sí. Por el momento dices que no tienes casos de violencia. Bueno, solamente voy a traer como ejemplo alguno, que es el caso que recientemente ocurrió con Fofo Márquez. Adelante, Flor, a ver, platícanos. Ese es el que iba a comentar, es el del chavo que le pegó a la señora en el estacionamiento, ¿no? Sí, a ver, platícanos. ¿Tú qué recuerdas que viste, según lo que nos transmitieron los medios de comunicación? Bueno, yo vi que el chavo se molestó, bajó de su carro y agredió a la persona. Como que no tuvo tolerancia, ¿no? Ajá, así es, Flor. Muchas gracias. Moisés, ¿levantaste la mano nuevamente o ya no? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, Moisés, claramente. Gracias, buenas noches a todos. Pues sí, la verdad, en mi caso es una situación de riesgo, pienso yo, porque he estado en situaciones de riesgo simplemente por el tema de explotar con la ira, Sí. incluso simplemente no sé, con que alguien esté estacionado de mal modo, doble fila, esté estorbando. En mi caso son situaciones en las cuales yo estoy en riesgo. No sé Sí, si sí. A eso se nos vale. referimos. Exactamente. Ujú. Sí, Moisés, muchas gracias por la aportación, por compartirlo. Fíjate que sí, y qué bueno que lo identificas, ¿verdad? Que tú eres consciente de que cómo empiezas a Sí, soy sentirte. consciente y hago muchas cosas. Bueno, no muchas cosas, pero ah, hago conciencia para tratar de calmarme, tranquilizarme, no explotar, que no se vaya ese episodio de ira, ¿no? Ujú. Claro, y que no es nada fácil, Moisés, y qué bueno que lo identificas y que además, bueno, a todos nos pasa, ¿eh? No eres el único. Lo importante es primero ser consciente y después tomar las medidas. Y ahorita qué bueno que entraste a este webinar porque vamos a compartir contigo algunas formas que te pueden ayudar seguramente también en cómo lo gestionas. Adelante, Laura. Laura Rodríguez.
Hola, buenas noches. Hola. Pues mira, hablando del tema, justo la semana pasada, soy enfermera, trabajo en un hospital pediátrico, pero bueno, desafortunadamente la incidencia de violencia fuera, donde los niños que están involucrados en eventos donde pues hay tiroteos y demás, pues se incrementa, ¿no? Últimamente, desafortunadamente. Pero bueno, ya aterrizándolo, como dice Moisés, ya a grado personal, tenemos Sí. un niño en custodia, precisamente porque se vio inmerso en una situación así por sus familiares. Pero aquí el detalle fue generado entre personal de salud con el custodio, como tal, que estaba cuidando aparentemente al niño, que pues al momento de pedirles de una forma pues amable el comportamiento adecuado dentro de la institución hospitalaria, pues se molestó, ¿no? Entonces empiezan a alzar la voz y es una forma de, ese ya es un dato de alerta, ¿no? Porque tanto los gestos que te hace una persona, en este caso la custodia, pues es de agresión en su cara, dices, se ve ahí la molestia de que tú le estés haciendo una observación, el tono de voz. En ese momento yo estaba haciéndole una observación a la custodia y la custodia levanta la voz, ¿no? Y yo veo su cara de molestia. Llega otro médico porque dijo, sí, esto ya es una situación como que de peligro y no podemos estar como solos, ¿no? Pues obviamente es complicado a veces y de hecho se suscitó pues ya un incidente mayor porque no era la primera vez que estas personas tenían ese comportamiento con el personal de esta manera, ¿no? Pero sí ya llegamos al límite en el que les digo, deben de tener un reglamento, ¿no? Al final de cuentas creo que tanto para tener como un punto medio ambas partes, debe existir como su reglamento propio. Pero como dice Moisés, sí te llega al punto en el que pues tus instintos de supervivencia, de defensa, de todo lo que quieras en ese momento, pues dices, ¿no? Tanto por ti mismo, de que no vayas a ser violentado por solamente hacer una petición de forma educada, pero que la otra parte no está o no se presta a recibirla, porque pues bueno, independientemente de formación o lo que sea, ¿no? Cada quien, pero que sí se llega a ver en el que pues luego su instinto era, y de hecho se veía, su intención era hasta golpear, ¿no? Por eso se acercó el médico conmigo, porque pues dijo, no, esto ya es como que va a una situación que se puede rebasar. Afortunadamente no pasó de ahí, pero pues sí, el solo hecho de que a veces no sabemos cómo a lo mejor darnos a entender o percibir esa información de otras personas, ¿no? Y digo, nosotros desafortunadamente la incidencia es cada vez mayor en niños que se ven involucrados en esto y pues ahorita que están tocando el tema, digo, pues creo que igual me voy a llevar algunos tips para poderlo afrontar o ver la manera de cómo manejarlo, porque de hecho es lo que yo les comentaba, que hiciéramos un protocolo, tanto por seguridad, no nada más de esos niños que están bajo custodia, sino de todo el personal y de todos los niños que están alrededor, porque desafortunadamente no sabemos las condiciones por las cuales esos niños luego llegan, ¿no? Claro, claro, Laura, muchísimas gracias por la aportación, por el comentario. Y bueno, tienes toda la razón en muchas cosas. De inicio, bueno, sí es importante trabajar en esos protocolos porque son los que van a dar la línea, ¿verdad? Sin embargo, bueno, también nada más quiero preguntarte, Laura, qué sentías tú? ¿Cómo te sentías cuando estabas experimentando esa? ¿Qué sentías físicamente en tu cuerpo? ¿Pudiste identificar algo? Sí, yo creo que, bueno, yo sí tengo un carácter algo fuerte, o sea, sí tiendo a ser muy amable y paciente, pero como que en estos casos sí mi instinto de alerta se prende rápido, ¿no? Y no nada más por mí, sino porque a mi cargo tenía otros niños, otras personas y digo, al final nosotros dirigimos, ¿no? Ahí a esa área. Entonces, pues sí, de momento sí sentí cierta tensión en el cuerpo porque vi la reacción de la custodia que si no hubiera sido por la distancia que teníamos, no sé si se hubiera levantado y hubiera intentado forcejear, ¿no? Obviamente yo como profesional siempre guardo la cordura y digo, no voy a violentar nada, ¿no? Pero pues sí me estremeció un poco porque dije, si se me avienta o hace algo, pues aquí como que, ¿qué le vamos a hacer, no? Y éramos la doctora y yo, dos mujeres, ¿no? La custodia también es mujer, pero digo, al Sí, final de claro.
ellos tienen una forma de trabajar, de vida, de lo que sea, muy diferente a la de nosotros, ¿no? Y dije, no estamos preparados para hacer alguna, o sea, no tenemos un protocolo y eso fue una de las cosas que me saltó y dije, ajá, ¿qué vamos a hacer? Obviamente a mí me dicen, tú no puedes responder con violencia, tienes que mantener la cordura y todo, pero, ¿y en el caso que te agredan? O sea, ¿te dejas que te agredan? O sea, o sea, Claro. sí fue un poco, obviamente ya en el momento que vi la situación que se estaba poniendo un poco más tensa, pues también yo alcé un poco el tono de mi voz, no agrediendo con palabras, pero sí dije, necesito poner un poco de autoridad, que se vea un poco más, porque si no, pues sí, la custodia, yo creo que me ve más apagada y sí se va, o sea, se me va encima y dije, pues no, o sea, tampoco se trata Sí, de eso, claro, ¿no? pero bueno, lo que te comentaba también es que finalmente lo puedes identificar. Hay muchas personas que desafortunadamente ya no lo identifican, ¿verdad? Y ya hasta que es demasiado tarde, ya se dan cuenta de las consecuencias de lo ocurrido. En tu caso, y sé que es el caso de muchos de nosotros, podemos identificarlo todavía porque empieza a cambiar cómo nos estamos sintiendo físicamente, probablemente empiezan los latidos del corazón, empiezan a sudar las manos, empiezo a tener ciertos cambios porque nuestro cuerpo reacciona y precisamente la emoción, que es importante entender, pues va a surgir. Sin embargo, por eso, y qué bueno que lo decías hace rato en tu comentario, por eso es que queremos compartir algunas estrategias. Primero, comprender de dónde puede surgir en mí, pero también de dónde puede surgir en otras personas. Porque al igual que en muchas cosas, la empatía y el darnos cuenta de las situaciones, no nada más de lo que nos pasa a nosotros, sino de las personas que están frente a nosotros, tienen mucho que ver también. Entonces, qué bueno que estás aquí, Laura, porque bueno, vamos a compartirte más adelantito algunas estrategias que seguramente te van a poder ayudar mucho a ti y a poder ir controlando estas situaciones que en el trabajo, en el día a día, como decía Moisés, nos van surgiendo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la aportación. Como hemos visto y lo que comentamos ahorita a través de las personas que nos platicaron, bueno, están ahí inmersas muchas de estas emociones que les estoy presentando en pantalla. Enojo, el mal humor, exasperación, bueno, probablemente desprecio, probablemente odio, sospecha, indiferencia. En el ejemplo de Laura, bueno, pues muchas emociones estaban combinándose ahí por parte de la otra persona, de la custodia, incluso de ella misma, porque en ese momento, en la confusión, entonces, por supuesto que tiene que ver la inteligencia emocional con la violencia, porque a veces no alcanzamos a dimensionar o a relacionar una cosa con la otra y decimos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? Si finalmente están golpeándose, ¿qué tiene que...? Bueno, pues lo que tiene que ver es que necesitamos comprender de dónde surge, por qué, y que sí las emociones son inevitables, o sea, no las podemos evitar, lo que sí podemos es regularlas, que eso es en este caso lo más importante para beneficio de todos, empezando por uno mismo. Si hablamos ya de violencia y alguien de las personas que nos acompaña está en una situación o con conductas de riesgo en donde ya recibes mensajes de acoso o de amenaza por parte de alguien, tienes miedo de esas amenazas, hacen insultos y los aceptas o agresiones físicas, o el no poder tomar decisiones propias por temor a las amenazas o agresiones, bueno, es momento de hacer algo, de buscar ayuda. Existen en nuestro país algo que se llama violentómetros y acosómetros que ayudan a medir si estoy siendo molestada por alguien, ¿en qué nivel está? ¿Sí? Esos yo se los dejo aquí, no los vamos a analizar a detalle. Sin embargo, es importante que si alguno de ustedes, alguna o alguno de ustedes siente que por parte de alguna persona está recibiendo amenazas, mensajes de acoso o alguna otra situación como burlas, etcétera, y que vayan subiendo de nivel, consulten el violentómetro que finalmente tiene una función y ayuda a identificar
E inmediatamente hay que buscar ayuda. No podemos, aquí debe de ser cero tolerancia a la violencia con las mujeres, con los niños, con cualquier persona. Y el violentómetro también te ayuda, Moisés, a saber si eres violento. Bueno, revisa el violentómetro, por supuesto que va en ambos sentidos. Aquí lo vemos muy chiquito, pero empieza con bromas. Si tú eres de los que hacen bromas hirientes, si tú eres de los que hace cualquiera de estas actividades, mide el nivel de las actitudes que estás tomando, que aparecen en el violentómetro, y tú mismo sí te sirve para medir en qué nivel estás, en verde, en amarillo, definitivamente ya estás en rojo. Lo importante es pedir ayuda, no dejarlo pasar. Muy bien. Y ahora sí, para dar paso a las preguntas que tenemos, que nos van a dar un poco más de luz sobre esto que hemos platicado, que es importante conocer antes de decir que soy violento o que alguien es violento o de dónde surge la violencia. Vamos a dar paso a que las integrantes del equipo de AV nos puedan ir enseñando desde su experiencia, desde sus puntos de vista, ¿cuáles podrían ser, como pregunta número 1, porque ese es el contenido que vamos a tener, cuáles podrían ser algunas de las causas o orígenes de la violencia, cómo se manifiesta la violencia, cómo se puede emplear la inteligencia emocional en la prevención de la violencia y qué puedo hacer yo para prevenir la violencia en mí y en mi entorno? Así que la pregunta número 1, ¿cuáles podrían ser algunas causas u orígenes de la violencia? ¿Quién quiere empezar de nuestro equipo EDV? ¿Quién quiere empezar a platicarnos cuáles desde su punto de vista podrían ser estas causas? Bueno, me gustaría iniciar. Buenas noches a todos. Buenas noches, Leti. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo este momento. Gracias. Y bueno, bien, como tú mencionabas, ¿cuáles podrían ser las causas o orígenes de la violencia desde el punto biológico? De nada, Moisés. Desde el punto biológico, fisiológico, podemos ver entonces desde esta área que en el cerebro existen neurotransmisores, ¿sí? Estos son mensajeros químicos que pueden enviar señales excitatorias o inhibitorias, para que las neuronas generen o no impulsos eléctricos. Esto es en nuestro cerebro, ¿sí? ¿Cómo influyen estos químicos o estos neurotransmisores en nuestro estado de ánimo? Bueno, podemos ver que el neurotransmisor, que es la serotonina y la dopamina, ¿sí? Estos dos están directamente vinculados a la regulación del estado de ánimo en nuestro cerebro, ¿sí? Un desbalance de estos dos neurotransmisores puede contribuir a un trastorno del estado de ánimo, como puede ser la ansiedad o como puede ser la depresión. Pero aquí estamos hablando de la violencia. Entonces, los químicos en nuestro cerebro, que son los neurotransmisores, cuando hay un descenso del nivel de la serotonina y un aumento en el nivel de la noradrenalina y la dopamina, ¿sí? Entonces es cuando viene esta parte de violencia. Siempre que haya un desbalance en alguno de nuestros químicos en el cerebro, nos va a generar alguna situación. Y en este caso de la violencia, bueno, son estos tres neurotransmisores los que están ligados directamente con la violencia, ¿sí? Compartiendo un poquito más de información sobre el neurotransmisor, lo que es la serotonina está relacionado con el control de las emociones, ¿sí? Y del estado de ánimo en nuestro cerebro, entre otras funciones que tienen, obviamente, los neurotransmisores. La dopamina participa en la regulación de diversas funciones en la conducta motora, ¿sí? Que también es un neurotransmisor importante. Y tenemos lo que es la noradrenalina, que está relacionado con la motivación,
con el estado de alerta, la vigilia, la percepción de los impulsos sensitivos. Entonces vemos cómo directamente todos los neurotransmisores que se encuentran en el cerebro tienen distintas funciones, pero si hay un desequilibrio en entonces es cuando, sí, exactamente, entonces cuando viene el conflicto en nuestro cerebro y en nuestra conducta. Sí, esto es un tema precisamente de medicamentos. ¿Cómo se atiende esta parte para saber exactamente? Bueno, primero irías con tu psicólogo para que te dé un diagnóstico y entonces puedas ver si requieres de un tratamiento psiquiátrico, y entonces ya vas con tu psiquiatra, con tu hoja de referencia psiquiátrica que te da tu psicólogo, y entonces el psiquiatra te hace una valoración y entonces él es el que va a darte la medicación para que puedas lograr una estabilidad en tu cerebro y en tu En un caso comportamiento. extremo, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Gracias, Moisés. Gracias, Leti. Sí, a ver, entonces, bueno, así como para resumir, ante algún evento, ante alguna situación, ante algo que me ocurre en el día a día, por ser un proceso natural del cuerpo, yo te libero ciertos neurotransmisores. O sea, ¿qué es lo que libera estos neurotransmisores? Lo que vivimos, las emociones que experimentamos. Cuando hay algo que ocurre, por ejemplo, el miedo a algo, liberamos estos neurotransmisores, ¿sí? Para no hacerlo demasiado técnico y que pudiera haber ahí alguna duda, en casos extremos de personas cuya liberación de estos neurotransmisores exceden o están ocasionándoles algún tipo de problema conductual grave, es en donde, bueno, ya se requiere la ayuda de algún tipo de medicamento. En las situaciones que vivimos al día a día, si nosotros experimentamos alguna emoción fuerte, nuestro mismo cuerpo, que libera estas sustancias, también libera otras, a través, por ejemplo, de la respiración, a través, por ejemplo, de la regulación que intentamos hacer de las emociones, libera, por ejemplo, a través de la actividad física o el ejercicio. Por eso es tan recomendable hacer actividad física, porque se liberan esos otros neurotransmisores que nos ayudan a minimizar precisamente otro tipo de neurotransmisores que nos activan y nos alertan. Entonces, en resumidas cuentas es así, ¿verdad, Perla? Sí, excelente. Exactamente. Belinda, adelante. Sí, quiero darle continuidad al tema que manejó Perla sobre toda la parte química del cerebro para continuar con el tema de los factores psicológicos, ¿no? Creo que un poco, pues sí, partimos de esta parte que hay, existe un problema de regulación emocional, pero es como tratar de encontrar qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, sí hay personas que nacen con trastornos mentales cuando hay una bioquímica que está desequilibrada en nuestro cerebro, y ahí es donde existe el tema que se manejaba de una asistencia por parte de un psiquiatra para regular bioquímicamente la parte del cerebro, pero también necesita una parte psicológica o a través de la psicoterapia para poder modificar la conducta. Porque muchas veces pasa que se asiste al psiquiatra, se regula nuestro cerebro, pero la conducta sigue siendo la misma. Entonces, tenemos que trabajar al mismo tiempo de lo que platicábamos de dónde se origina. Por ejemplo, hablábamos de existe una emoción que es la que detona esta violencia, ¿no? Ok, ¿de dónde viene esto? Principalmente, o sea, sí hay esta parte que les digo de los trastornos mentales, pero hay otra parte importante que son las experiencias traumáticas que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Hay por ahí algunos memes que dicen, pues todos tenemos traumas desde chiquitos. Sí, es verdad, ¿no? Quizá a veces no nos acordamos de ellos, pero desde ahí se empieza a gestar todo el tema de la falta de regulación emocional, porque no tenemos las herramientas necesarias para tener esta regulación emocional. Entonces, o sea, hablamos como de la parte bioquímica, la parte psicológica, pero también hay muchos factores como los ambientes sociales y ambientales que también influyen en el día a día de la parte de la violencia, como la cultura, las creencias que nosotros tenemos, lo que preguntaba Moisés
hace rato, ¿no? El feminicidio y como nosotros como México culturalmente con el tema de la mujer y el machismo y todo eso, ¿no? Gracias, Belinda, por la aportación también. ¿Alguien más del equipo de Davy? Moisés nos pregunta, pero si mi origen jamás fue violento, entonces, ¿cómo es que puedo yo rascarle a la violencia en mí si no fui así? Ahí la violencia surge como un mecanismo de defensa. No necesariamente en nuestra familia hubo violencia, pero quizás sí en el ambiente escolar, hubo bullying, hubo rechazo por parte de nuestros compañeros o de nuestros primos o de algún maestro del cual no somos conscientes. Y entonces eso hace que inconscientemente nosotros tengamos la violencia como ese recurso o ese mecanismo para poder afrontar el día a día. Sí, ahí sí, igual Perla me puede ayudar un poco más en el tema. O Rocío, no sé. Precisamente en torno a eso, Beli, Ok. vienen esas dos partes, las dos que acabas de comentar. Bueno, antes, yo soy Rocío. Yo sí tengo A ver, por ahí están haciendo un comentario. Ajá, sí, para allá iba también, que no es violento, que es ira, que a veces te cuesta controlar. Justamente iba a regresarme unas diapositivas para que leyéramos nuevamente la definición de violencia, porque violencia es cuando tú intencionalmente quieres dañar a alguien, y no es tu caso, Moisés. Tú eres reactivo, es distinto, ¿ok? Entonces, no hablemos todavía de que si tú eres una persona violenta o no, más bien aquí vamos con la intención de prevenirlo, identificarlo, pero no es violencia a lo que estamos haciendo referencia contigo. Sí, ya vimos todos los comentarios, no te preocupes, ¿no? Sí, yo retomo es en ese sentido porque, bueno, yo tengo la formación profesional de antropóloga social, pero bueno, me he enfocado siempre en el área de la docencia y en relación a esto, de hecho, existe una antropología de la violencia, en donde se trata de explicar su origen a partir, pues, de dos campos. Un campo que se le llama reduccionista, en donde explica que la violencia es algo innato, es decir, que ya lo traemos desde el nacimiento y que no lo podemos negar, ¿no? Y del otro lado, en donde dice que todo es social, y precisamente lo comentaba Beli, en donde decía que la violencia es algo adquirido por el grupo en el que nos encontramos, ¿no es cierto? En relación a estas dos, así a grandes rasgos, entre las que explican que la violencia es de origen innato, existe una teoría, les explico así generalmente, en donde dice que en nuestros genes tenemos un código que no está limitado únicamente al enfoque biológico, sino que también abarca lo que son comportamientos e inclusive la inteligencia. Por lo tanto, justifica que si una persona es violenta o si los humanos somos violentos es porque genéticamente lo poseemos. Esa es una teoría, ¿sale? Otra teoría explica que nosotros no hemos dejado de ser ese simio violento o asesino, ¿ok? Que sí, efectivamente, con el paso del tiempo de la evolución hemos perdido el pelo, pero no la condición animal. Por lo tanto, es una regresión. La violencia actual que tenemos es una regresión a ese instinto animal en donde buscamos sobrevivir, ¿no? En el entorno en el que nos encontramos. Y en este caso, esta teoría explica que algunas acciones, como son los sacrificios, como son la crueldad, como es que el canibalismo, expresa toda esa parte animal que tenemos, ¿no? O sea, justifica que seamos así desde nuestra naturaleza de simio, ¿ok? Otra teoría también habla acerca de que comportamientos, que tenemos ciertos comportamientos y que nuestro entorno social nos lleva a tenerlos, pues, controlados, pero llega un momento en que acumulamos tanta energía por no liberarla que cuando se libera, pues se vuelve demasiado explosiva y dañina. Por lo tanto, ellos hacen la recomendación de que ese impulso, nuestros impulsos que tenemos, no deben de contenerse, ¿ok? Sino deben de liberarse. Y tú precisamente lo comentabas hace ratito, en donde decías, el deporte, ¿no? Es una de las formas en donde podemos liberar todo ese tipo de, o canalizar todo ese tipo de emociones contenidas que si no se liberan positivamente pueden llegar a ser generadoras o detonadoras de violencia, ¿ok?
Y me voy con otra teoría en donde explica que portamos nuevamente, repito, la violencia genéticamente, tanto es así que una persona que padece esquizofrenia seguramente o algún tipo de trastorno mental, seguramente en su entorno o en sus antepasados tuvieron alguna situación parecida. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando nosotros acudimos al psicólogo o acudimos al psiquiatra, ¿qué es lo primero que nos dicen? En su familia, ¿hay alguna persona que padece de bipolaridad o depresión o esquizofrenia? Porque la relación tiene cierto sentido o sirve como cierto antecedente, ¿no es cierto? Bien, ahora, en ese sentido y en torno a lo que acabo de comentar, hay que explicar dos cosas importantes. Uno, ¿qué es la agresividad y qué es la violencia? La agresividad precisamente es a lo que se estaba refiriendo de cierto modo Moisés, en donde dice es un mecanismo de reacción, pero es un mecanismo que me ayuda a adaptarme o sobrevivir a lo mejor en un entorno hostil en el que yo me encuentro, ¿sale? Y como es instintivo, pues viene más de la parte poco controlada, ¿sí? Y poco consciente, a diferencia de la violencia. Esto es lo que manifiestan los antropólogos. La diferencia ya tiene una intención y ya hay una conciencia al momento de que se lleva a cabo. ¿No es cierto? Ahora, rápidamente para retomar las teorías sociales, que es en donde nos vamos a encaminar nosotros. Estas explican que el humano está condicionado a todo lo que tiene que ver con la cultura. Y que, en este caso, un autor que fue mi maestro en la universidad, que se llama Alfredo Tecla, para lo cual les recomiendo un libro buenísimo que se llama Antropología de la Violencia, dice que hay que hacer una línea muy importante entre lo que es biológico y lo que es social. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la capacidad de transformar su medio, a diferencia del resto de los seres, en donde únicamente se adaptan. Por lo tanto, el hombre puede actuar, sí, en base a esa química que estaba hablando Belinda y Perla, a esa química, a esas hormonas, a todo, ¿ok? Que nos lleva de cierto modo a sobrevivir, pero que también estamos o tenemos la capacidad de apegarnos a esos entornos externos en donde los conceptos, los valores, los símbolos, las condiciones sociales, nuestro cuerpo puede responder y se puede apegar también a ellas. Es decir, si la violencia fuera ya una característica innata al ser humano, pues no podríamos ser de otra manera, no existirían personas pacíficas. Sin embargo, nosotros a través de circunstancias como es la educación, como es el trabajo, como es muchas cosas a nuestro alrededor, tenemos la capacidad precisamente de modificar ese tipo de reacciones. Y aquí es en donde entra uno de los autores que mencionabas hace rato, Leti, que es Rafael Vizquerra, en donde dice que la clave está en educar. Y precisamente este maestro antropólogo menciona que hay que educar, pero no solamente al educador, hay que educar al político, hay que educar al policía, hay que educar a todo el mundo para que realmente se dé un cambio en el comportamiento, ¿no es cierto?, del grupo social al que pertenecemos. Eso es en el entorno antropológico. Muchas gracias por tan apasionada participación. Gracias a ustedes. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, para pasar a la siguiente pregunta. Bueno, nada más como para terminar de cerrar como esta parte, bueno, obviamente lo decías tú al inicio, ¿no, Leti? Las emociones juegan un papel súper importante en todo esto y además de las que ya nos comentabas dentro del diagrama, pues tenemos la rabia, la frustración, la ira que ya se mencionó mucho, pero también el miedo que de pronto se disfraza, ¿no? Con esta parte negativa o la inseguridad de no saber, porque a lo mejor parece que no eres suficiente algo y entonces enmascaras. Yo recuerdo a una persona que a veces decía, es que tengo que hacer algo pero me da miedo y entonces me enojo para no demostrarte vulnerabilidad, para no demostrarte que no puedo, que no sé o que no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, no sé, también, por ejemplo, los famosos chicos populares que hay a veces en las escuelas, que pues se enmascara, ¿no? Esta conducta de inseguridad, de miedo al rechazo, etcétera, pero buscan la manera de dominar o de tener por ahí de alguna manera sometido a un grupito y que quieran estar ahí porque son los poderosos, son los fuertes, son los que no le tienen miedo a nadie y dominan todo el entorno. Y pues bueno, lo que ya comentaba, ¿no? Que al final de cuentas,
pues son patrones que se van aprendiendo a partir de la observación, a veces en los ambientes en que te encuentras y a veces en el caso de, por ejemplo, muchos chicos que llegan a la escuela en casa, que son como sometidos o que tienen entornos donde ellos no se les permite hablar, pues en la escuela tienden a hacer lo contrario, ¿no? Entonces buscan a alguien vulnerable para con esa persona sacar como esa impotencia de lo que no pueden hacer en casa, ¿no? Es como esta parte con la que de pronto se juega esta doble emoción, ¿no? En casa siento una, pero me comporto de otra forma en tal lado para sacar como toda esta parte reprimida. Excelente. Muchas gracias también por la aportación, Sarita. Pues de manera muy puntual hemos abordado algunas posibles causas u orígenes de la violencia desde el punto de vista antropológico, químico, emocional y psicológico. Y esto nos tiene que dar un panorama un poquito, digo, todavía nos falta una parte importante que vamos a revisar ahora, pero nos da mucha luz sobre el por qué alguna persona o por qué algunas personas pueden tener ciertos comportamientos de este tipo, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiesta la violencia? A ver, ¿qué opinan nuestras invitadas? ¿Cómo se manifiesta la violencia desde la parte física, psicológica? Bueno, podemos ver entonces que el comportamiento personal y social de alguien que es víctima de violencia psicológica y física, bueno, hay dos puntos importantes a tratar. Uno, la parte del agresor, rapidísimamente. ¿Sí? El agresor puede ser impulsivo, esto es, que no piensa antes de actuar, sino actúa, o sea, es impulsivo. Imponen sus puntos de vista. Ellos son generadores de miedo, de culpa, de vergüenza. Ajá. Son personas que pierden la paciencia constantemente, ¿sí? O que pelean físicamente a menudo, insultan, critican, son irónicos, amenazan, humillan, ajá. Hacen comparaciones de unas personas con otras, ¿sí? Te controlan el celular, las llamadas, con mensajes, con tu forma de vestir, dan golpes, dan patadas, empujones, pellizcos, o sea, de todas estas maneras se comporta una persona que es agresiva o que genera violencia. Ahora, la otra parte, que es la víctima, cómo se comporta de manera personal, bueno, estas personas suelen tener o presentar baja autoestima, ¿sí? Por la agresión constante o la violencia constante, se sienten inferiores a los demás, son dependientes económicamente, afectivamente o emocionalmente, ¿sí? Ellos pueden presentar o ansiedad o pueden presentar depresión o pueden presentar dolores de cabeza o de estómago, o pueden estar cansados constantemente o ser personas sumisas, entre muchos otros comportamientos. Pero de esta manera se manifiesta la violencia con el agresor o el violento y con la víctima. Eso les aporto yo. Gracias. Gracias. ¿Quién más de nuestras participantes quiere tomar la palabra? Adelante. Yo no hago comercial, pero les recomiendo este libro para todos los que tenemos niños y adolescentes en nuestro entorno, que es de Vidal Smilch y que habla precisamente en el caso en donde yo trabajo, que es una escuela. Se llama Aprender a convivir en la escuela, guía para erradicar el acoso escolar y el bullying. ¿Ok? Tiene muchísimos libros este autor, pero me encanta, sí, claro que sí, yo lo dejo ahí, los datos para que lo puedan conseguir. Pero me encanta porque nos habla muy puntualmente de cuáles son las causas de bullying, cómo podemos abordarlo, no solamente desde el ámbito del aula, sino también en el hogar, ¿ok? Nos brinda asesoría para los padres también. Pero bueno, yo con respecto a la violencia en el entorno escolar, conocida como bullying, les comparto que es un acto violento no agresivo, que era la parte que yo les compartía hace un momento, porque no es un instinto de preservación, sino que la persona que lo lleva a cabo es una persona que lo aprendió en el entorno, ¿ok? Y que implica cierta maldad. Esa palabra me agrada, ¿ok? Es decir, que obra de una manera deliberada
con la intención de dañar, maltratar, humillar, deshumanizar a una persona que es inocente. Y existen dos tipos de bullying o de agresión. La que es directa, en donde precisamente, como decía Perla, están los golpes, las burlas, los apodos, el ignorar, el excluir, las miradas, inclusive el uso de objetos que puedan ser dañinos, también son utilizados, pero también existe lo que es el acoso o es la agresión indirecta, que es cuando utilizan o manipulan a un entorno para agredir a una persona, ¿ok? Existen diferentes tipos, así como lo mencionaste de la violencia, está el físico, el verbal, el actitudinal, el emocional, el racial, el sexual y el ciberbullying. Y yo les traje a compartir algunos indicadores para que los profesores y los padres de familia puedan identificar cuando se está viviendo una situación de bullying en un menor, ¿ok? Les comparto, por ejemplo, para los profesores, cuando el alumno empieza a faltar, cuando sale solo del salón y se tarda en regresar, es decir, busca no estar en el salón, por ejemplo, cuando se muestra nervioso o intimidado, cuando se aísla generalmente del resto del grupo, cuando llega justo a la hora de la entrada o de la clase para que no socialice con el resto de los compañeros, cuando se nota que trae algunos moretones, cuando de repente cambia su estado de ánimo, cuando lo vemos ansioso, lo vemos deprimido, etcétera. Algunos de estos puntos ya los había mencionado Perles, ¿ok? Y para los padres, ¿cómo pueden identificar si su hijo está siendo víctima de acoso? Es un cambio radical en el humor de su hijo adolescente. Obviamente ese cambio no tiene que ver con la cuestión de la adolescencia propia de las hormonas, sino de repente, ¿ok? Deja de comer, empieza a no dormir, empieza a volverse violento, ¿ok? Se aísla, deja actividades que antes le gustaba como el fútbol, la natación, ya no quiere participar en ellas, empeora en su rendimiento, es decir, baja sus calificaciones, empieza a no querer ir a clases, por ejemplo, el día lunes, ¿no? O sea, busca pretextos, me duele el estómago, en la cabeza el día domingo para el día lunes no llegar a clases, ¿ok? Se empieza a quejar de que en su salón hay burlas o hay agresiones, empieza a robarle dinero a los papás, por ejemplo, ¿sale? Porque a lo mejor allá le están pidiendo, empiezan a perderse sus útiles escolares, llega a lo mejor con la ropa maltratada, llega a lo mejor con muchos moretones, puede ser que llegue a tener hambre porque le quitan su desayuno en la escuela. Aquí hay una parte muy delicada que es, por ejemplo, llega inmediatamente de la escuela y pasa al baño, y esa explica precisamente Vidal que se puede relacionar con algún tipo de abuso sexual. Por ejemplo, ahí tenemos que tener cierto cuidado. El que deja de repente de utilizar su teléfono o su computadora porque está siendo víctima de ciberbullying, empieza con dolores de cabeza, con insomnio, irritabilidad, desconcentración, pérdida de apetito, y empieza a cambiar, por ejemplo, su conducta de la que antes tenía en la escuela o en el hogar por otras conductas diferentes. ¿Ok? Esos son algunos de los aspectos que debemos de tener bien presentes y alerta por si tenemos en nuestro entorno a alguien que los esté padeciendo. Excelente, excelente guía y excelente el ponerlo así tan claro y que además son situaciones que se viven al día a día y que tú has podido presenciar directamente en la escuela. ¿Quién más? Sarita, ¿nos quieres compartir algo? Sí, bueno, complementando esta parte educativa, pero bueno, yo con niños más pequeños, ¿verdad? Porque Rocío ya tiene chicos más grandes. Justamente nos comentan ahí en un comentario, en los mensajes, que sí, o sea, los niños son el reflejo de lo que se vive en casa, ¿no? Entonces, desde pequeña edad, en este caso yo que trabajo con niños de 3 a 5, bueno, de 4 y 5, desde ahí ya empiezas a ver como algunas situaciones que te van a llevar a que sean niños violentos si no se les detiene a buen tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con lo que ya se ha comentado, que son cosas que van aprendiendo de casa. Por ejemplo, que llegan y dicen groserías, pero porque desde chiquitos, cuando son chiquitos de 2 años o que apenas empiezan a hablar, dicen una grosería y entonces le dicen, ay, mira, qué bonito se escucha, ¿no? Y entonces incitas a que lo siga repitiendo en vez de poner un alto. Bueno, son entornos
pero empiezan con estos juegos bruscos también, que tienen que ver con cómo se comportan a lo mejor los integrantes de familia en casa o con los programas de televisión que se ven también. Por ejemplo, dentro de las comunidades donde he elaborado hay un baile muy famoso de los chitases, no sé si lo conozcan, pero pues ahí son bailes que se disfrazan con máscaras y demás y se van empujando, se van aventando, o sea, no es un baile tan artístico, realmente es un poquito más violento y los niños se emocionan por ese baile y obviamente cuando son grandes quieren hacerlo, pero en las escuelas llegan a replicar esos comportamientos y pues obviamente habrá niños que sí se unan y que jueguen igual de brusco, pero habrá niños que no y entonces será una situación incómoda. Hace rato decía, claro, ¿no? Algo de los gestos de la custodia y demás, que empieza con los niños chiquitos, que ya me sacó la lengua, que ya me hizo con los hombros, ya me dio los ojos. Entonces son pequeñas cositas que parecieran insignificantes y que a veces uno como adulto es así de, ay, bueno, no le hagas caso, ay, bueno, no lo veas, ¿no? Pero entonces esas conductas de un niño de 3, 4, 5 años, si no las vamos parando a tiempo, pues llegan a esta edad donde ya es súper difícil controlarla y entonces genera violencia realmente a un nivel más grande. Y bueno, algo que también, por ejemplo, se ve mucho en preescolar es cuando son amigos, ¿no? Decía Rocío de algunas cosas que cuando empiezan a violentarse y demás, ya no, ¿cómo reaccionan? Pues ya no quieren ir a la escuela. Me ha tocado casos de niños, es que mi hija ya no quiere venir porque su amiguita ya se enojó con ella o ya no le quiere hablar. Entonces, como esta parte del rechazo que empieza a afectar emocionalmente y entonces ya no van con la misma emoción al aula o hay que estar platicando constantemente y obviamente pues los amigos de la primaria infancia después de estar en un entorno en casa que puedes tener un hermano, puedes no tener hermanos, encuentras un cómplice y es una pérdida porque al final es una pérdida y entonces desde chiquito ya estás sufriendo por estas situaciones, pues bueno, es algo que va generando ahí algo, algunas emociones no tan agradables. También que a veces se les dificulta respetar turnos, que tiene que ver con la falta de límites en casa, ¿no? El de todos quieren hablar al mismo tiempo, obviamente es parte de la edad, es parte de que no estaban acostumbrados a estar en un entorno con muchos niños y que la atención era totalmente para ellos, o se divide en 2 o 3 personas, ¿no? Según los hijos o hermanos que haya en casa. Pero bueno, hay niños que sí es muy marcado, ¿no? El de yo, y es súper difícil que realmente logren como respetar esta parte que pues tiene que ver con esto, ¿no? De los límites bien establecidos desde casa, que hay que trabajarlos obviamente con diferentes estrategias dentro del aula. Y bueno, las burlas, que desde chiquitos también, ¿no? Hacer sentir mal al otro, que porque ya hizo o no hizo, o si lleva una ropa diferente, o la mochila, o cualquier cosita, ¿no? Entonces son pequeñas cositas que sí, de pronto como adultos dices, ay, bueno, no pasa nada, ay, bueno, es insignificante, pero sí es importante irlas detectando, sobre todo cuando son muy marcadas, porque a lo mejor todos en algún momento hacemos pequeñas burlas, ¿no? O pequeñas, jueguitos, pero entonces esos pequeños jueguitos insignificantes se van tornando en algo más grave si no se les dirige de una manera diferente. Excelente. Ya como complemento para niños más pequeños, que nos hacía referencia también en uno de los comentarios. No sé si Bel quiere agregar algo más y no pasamos a la siguiente pregunta. A mí lo que me gustaría agregar es, más allá de entender si es una persona bueno, más bien una personita en la primera infancia o adolescente o una persona adulta, para entender, o sea, más bien es como ponernos en el lugar o en los zapatos de la persona que está siendo violentada, sea de la edad que tenga, ¿no? Porque quizá, como dijo ahorita Sarita, para nosotros los adultos, ver a un chiquito de, bueno, pues es que esto no quiere ir porque se peleó con su amiga, igual para nosotros no es tan trascendental, pero para una personita de 4 o 5 años sí lo es, ¿no? O también para un adolescente entender que quizá si le hacen bullying porque no lleva los zapatos o la ropa o estos códigos que a su edad, dependiendo de la edad que tengan, los hacen pertenecer, eso normalmente son los códigos o más bien por lo que
los hacen bullying. Entonces, siempre tratar de ser empáticos y ponernos en el lugar de la persona de al lado en el sector en el que estemos, ya sea laboral, social, con nuestros hijos, familiar. Sería como agregar ese comentario. Muchas gracias como complemento. Sí. Excelente. Aquí nos damos un poquito de luces sobre cómo es que se está manifestando la violencia, cuáles son las diferentes formas en las diferentes edades. Sin embargo, precisamente para evitar que se dé esta manifestación, es importante tomar ciertas medidas para poder prevenirla. De tal manera que ahora nos van a compartir también nuestras integrantes del equipo de DAV cómo podemos emplear la inteligencia emocional en la prevención de la violencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién empieza? Bueno, para mí es importante que seamos muy conscientes de la forma en cómo nos comunicamos con las demás personas, ¿sí? Nuestra comunicación debe de estar basada en el respeto que le damos al otro, pero también en la forma en la que nosotros podemos escuchar al otro, ¿sí? De esta manera podemos emplear la inteligencia emocional. En el momento en el que cómo comunicamos, qué es lo que comunicamos, ¿sí? Pero también cómo escuchamos al otro. Si hay algún conflicto, bueno, pues tendremos que identificar primeramente el conflicto para después poder saber cómo resolver y comunicar al otro, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de cómo nos sentimos en el momento en el que está el conflicto para poder identificarlo y después poder comunicarlo. Ajá. Debemos de evitar siempre culpar a los demás, más bien hacernos conscientes Responsables y nosotros conscientes. mismos y responsables precisamente de esta parte del conflicto. Ajá. Y entonces todos estos pasos nos van a poder llevar a poder comunicarlos con la otra persona de manera más inmediata, ¿sí? De esta manera es posible utilizar la inteligencia emocional. De acuerdo, Perla, gracias. nada. Moisés, Lorena, levantaron la mano. Lorena, primero las damas, adelante. Hola, buenas noches. Buenas Pues yo, noches. bueno, por medio de una ACE, yo trato con gente vulnerable, en el sentido de que cómo se maneja y se emplea, podemos emplear la inteligencia emocional hacia la prevención de la violencia. Estamos hablando del tema de los niños. ¿Qué pasa? Si un niño no vive dentro de una violencia, pero vive dentro de una falta de atención en su domicilio, en su casa, en su comunidad, con familiares donde los dejan, pues se vuelve un niño agresivo ante esa falta de este, de atención, ¿no? ¿Y qué puede pasar con el chico que a lo mejor no tiene esa parte de pelear, tiene la empatía? Y para mí lo que yo aplico a veces en platicar con la gente es ser empático, ¿no? El saber el por qué desarrolla él ese tipo de violencia y por qué la genera ante la sociedad. Y el chico que no es el agresor, pues que él de cierta manera, él que está haciendo, él maneja y le implementa la inteligencia emocional, pero eso es de acuerdo a la responsabilidad que él conlleva sobre las prácticas y las normas que tiene en su familia. Entonces es muy importante que yo muy particularmente, yo siempre he pensado que debería de haber psicólogos desde el kinder para que esa parte se ayudara con la comunidad, las pláticas de escuela para padres también. Eso es importante, ¿por qué? Porque desde ahí desarrollamos, porque criticamos o vemos la vida social, ¿no? Porque se oye bien padre, bien bonito, bien estético, muy cultural, pero realmente cuando ya bajamos a la sociedad, bajamos a las comunidades y nos damos cuenta, juzgamos de por qué viven en la pobreza, por qué son gente vulnerable, por qué son en situaciones, ¿no? De que creemos que su vida puede ser muy fácil y les cuesta mucho, pero todo eso viene desde la inteligencia emocional. Ese es mi punto de vista. Es correcto, Lorena. De hecho, la empatía es una de las competencias más importantes a desarrollar y que nos ayudan
en todos los aspectos de nuestra vida y no es la excepción en el tema de la violencia. Alguien que es empático, si tú puedes saber cómo se sienten las personas con lo que tú dices, con lo que tú haces, con cómo las estás haciendo sentir, si tú te das cuenta de eso, no te recrearías en actitudes violentas, porque sabes lo que significa, sabes lo que se siente. Podrías darte cuenta del impacto que estás teniendo con lo que estás haciendo con respecto a las otras personas. Entonces, tienes toda la razón. Gracias por tu comentario, Lorena. ¿Quién más quiere intervenir? ¿Cómo podemos emplear la inteligencia emocional en la prevención de la violencia? ¿Alguien más del equipo de David? Yo, Leti, Adelante. atendiendo también al comentario que nos decían, pues realmente personas trabajando con personas es todo un reto, porque pues obviamente cada persona somos un mundo lleno de emociones, lleno de, ya decían hace rato, de heridas, de traumas, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un súper reto. Y algo que es importante fortalecer es justamente la tolerancia a la frustración. Pero, ¿qué es la tolerancia a la frustración, no? Es justamente el poder ser capaces de afrontar los problemas y limitaciones que la vida nos presenta, así como las molestias o incomodidades que nos puedan causar, ¿no? Y se nos dice que se trata de una actitud que podemos trabajar y desarrollar a lo largo de la vida. Es importante entender que esto es un proceso de toda la vida, no porque ya platicamos ahorita de este tema, ya somos súper expertos para todas estas situaciones, realmente es algo que hay que estar trabajando constantemente y obviamente también, como lo comentaban hace rato, el trabajar con personas pequeñas o no tan pequeñas nos permite, pues, seguir aprendiendo, ¿no? Seguir conociendo, ya lo decían, estos contextos, qué hay detrás de estas actitudes. Eso es súper importante, como lo señalaban, porque sí, a veces solamente etiquetamos, pero realmente, ¿qué tanto nos damos la oportunidad de conocer las causas que llevan a estas personas a tener estas conductas agresivas, ¿no? A lo mejor, sea cual sea, ¿no? Al final de cuentas, la violencia, pues, no es la respuesta ya. Pero, sí es importante saber la raíz de todo para entonces encontrar como el caminito hacia dónde, cómo le podemos hacer, cómo podemos ayudarnos, ¿no? Hace rato en los ejemplos que nos daban Carol y Laura y Moisés, justamente, ¿no? Esta intolerancia desde pequeños que se tiene, pues es la que va generando que de grandes, pues cualquier cosa y entonces reaccionas, que esta es una cuestión súper importante. Cuando tú identificas tus emociones, cuando logras regularlas, entonces evitas reaccionar y accionas de manera diferente, accionas de manera positiva y ya no generas más violencia. Pero si estamos con dos personas reactivas, pues obviamente se va a generar una situación muy compleja. Y bueno, esta parte de la tolerancia a la frustración en preescolar, pues los niños están aprendiendo a identificar sus emociones, se está trabajando con esta regulación emocional, pero sí es posible trabajarla desde ellos. Como lo decía al inicio, es todo un caminito, pero podemos ir sembrando como las bases para ello. ¿Qué podemos hacer en el nivel preescolar o más bien qué hacemos? Pues bueno, desde el inicio, esta parte de establecer acuerdos de convivencia en el grupo, porque pues son personas súper diferentes, permite que los niños sepan que sí, que no, y esta parte importante de no nada más es de no puedes correr, o sea, hay que evitar correr porque puede suceder esto. O sea, tener como súper claro que toda acción tiene una consecuencia, porque si solamente le dices no, el constante no, 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 pero no explicas el por qué, entonces la persona se aferra, o bueno, en este caso los niños se aferran y entonces dicen, ay, ¿por qué no? Nomás porque tú dices que no, pues no, ¿verdad? Pero si tú les explicas, entonces ellos comprenden de manera diferente y pues ya saben que va a tener una consecuencia y entonces cuando a pesar de que está el acuerdo, no hacen caso, pues ya no es como de, bueno, ¿te acuerdas que dijimos esto y esto? Bueno, entonces los vas haciendo reflexionar y que vayan siendo conscientes de estas situaciones. Algo que Erik Erikson nos habla mucho en esta etapa es sobre esta teoría psicosocial, donde el berrinche es uno de los mecanismos de los niños, ¿no? Para conseguir lo que quieren o para afirmarse a sí mismos. Él nos menciona que de inicio no es malo, realmente el berrinche es una parte importante para su proceso, pero sí es importante que a lo largo que se va generando podamos ir marcando límites y que seamos súper firmes cuando tú le estás diciendo no, no, porque a veces somos de bueno, ya me dijo, ya me hizo ojitos bonitos, bueno, está bien, y cedes. Entonces, si tú cedes,
no hay firmeza en la situación y entonces no le permites al niño que él vaya comprendiendo y que vaya formándose en esta parte de, ok, si fue un no, es un no, no hay firmeza y entonces pues nos volvemos adultos que fácilmente estamos cambiando de opinión, de, ay, bueno, sí, ay, bueno, no. Y entonces, eso es súper importante, ¿no? Evitar la sobreprotección. Al final, todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, como la cerveza, todo con medida. Porque sí, o sea, también si sobreproteges a los niños, si constantemente accedes a lo que te están pidiendo, pues no les estás dando como un margen, porque en la vida pues hay siempre límites, ¿no? Entonces, esto es súper importante, permitirles que encuentren soluciones por sí mismos, que no les demos las respuestas. A veces pensamos, ¿no? Que, ay, es que tiene 3 años, está chiquito, no puede, no sabe. Y bueno, obviamente puede, obviamente sabe, obviamente entiende. Y a veces toca hacer los malos del cuento, ¿no? A veces toca hacer los malos del cuento porque dicen, ay, es que la maestra nunca los regaña. No, cuando se tiene que llamar una atención, hay que hacerlo con firmeza para que sepan. Porque si no, pues puede ser la maestra miel toda la vida, pero ¿de qué sirve meterlos a una burbuja de cristal y salen a la vida real y pues las cosas no son así, ¿no? Hay que enfrentarnos a muchas situaciones. Otras cosas que ayudan mucho pues son los juegos de mesa. Los juegos de mesa en esta edad, porque los niños aprenden que hay reglas, aprenden que hay que respetar turnos, a ganar y perder esta parte de la frustración, ¿no? ¿A quién le gusta perder? Pues casi a nadie, pero hay que aprender que en la vida así es y el fracaso no es malo, desde ahí empieza, ¿no? Entender que el fracaso es parte del éxito y no ver el fracaso o una derrota como algo malo, sino como parte justamente de este proceso de crecimiento, de este proceso de aprendizaje y de este proceso en el que se vale intentarlo y se vale que no me salió, pero me decían los niños el otro día, es que inténtalo muchas veces hasta que te salga, ¿no? Porque les estaba platicando que yo no sé andar en bici y entonces que quiero aprender y que el primer día fui todo o sea, no pude y bueno, ocupo a veces, ¿no? Mis experiencias de vida personales para ellos llevarlos a la reflexión y fue su conclusión. Es que maestra, inténtalo muchas veces y muchas veces hasta que te salga y te vas a caer y te va a doler, pero tú inténtalo y ya después sin llantitas, ¿no? Entonces, estas reflexiones de situaciones de vida real que a veces uno como adulto dice, es que son niños, pero son seres pensantes y entre más estimules su cerebro, pues obviamente los haces madurar muchísimo más rápido y la verdad es que los niños son sabiduría pura. O sea, si tú tienes un problema y de verdad lo quieres resolver rápido, pregúntale a los niños y te vas a sorprender de todo lo que te pueden dar. Y bueno, hay muchas otras cosas, pero creo que hasta ahí para que Bel nos comparta un poco más. Gracias. Adelante, Bel. Sí, justo tomando como referencia la parte que Sarita estaba comentando sobre establecer límites, ¿no? O sea, si nosotros vemos la parte de cómo se puede emplear la inteligencia emocional en esta prevención de la violencia, y creo que es muy importante la parte de establecer límites dentro de los niños. No voy a entrar en ese tema porque no es mi zona de expertise. Pero, por ejemplo, cuando nosotros crecemos y somos adultos, una de los grandes detonantes que nos generan incomodidad, enojo, ira y las otras muchas emociones que hablamos en unos slides anteriores es el no sabemos decir no, por lo cual no sabemos establecer límites, ¿no? Entonces, eso es algo como bien sencillo que si desde la primera infancia, la segunda infancia no se aprende, bueno, pues cuando somos adultos nos cuesta mucho más trabajo. El tema de establecer límites, ¿de dónde viene? De realmente qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, qué es lo que me va a construir a mí, ¿no? Porque normalmente, y la parte de decir, no quiero, no, esto no me gusta, no, necesito hacer esto, eso hace, cuando nosotros no sabemos decir y marcar estos límites, eso hace que hagamos las cosas de malas. Y entonces vamos a las comidas de nuestras parejas de malas. Y entonces nos cae mal la suegra. Y entonces, ¿no? O sea, se va haciendo un cúmulo que que se va juntando como ese costalito de emociones negativas, justo porque no sabemos decir que no, ¿no? O sea, no sabemos poner límites, no sabemos decir en el trabajo, por ejemplo, esto me cuesta 6 horas de trabajo,
Pero como yo no sé qué decir que no, cuando mi jefe me dice, lo tienes en 3 horas, digo sí, es más, en 2. Y obvio no, o sea, no lo voy a poder lograr, ¿no? Entonces, más allá de, sí, hay como diversas técnicas de encontrar cuáles son las emociones que yo tengo, qué siento, es como aprendamos a decir que no de una manera amable, de una manera de respetarnos a nosotros mismos, de respetar la otra parte, y con eso podríamos tener un equilibrio emocional porque no nos vamos a desbordar de todas esas emociones que nos guardamos por decir que no. Esa es como mi aportación en esta parte. Gracias, Bel. ¿Alguien más quiere compartir del equipo de IB? ¿Cómo además Rápidamente. podemos? Adelante, adelante, adelante. 3 cosas, así sintetizando precisamente lo que están comentando. Me quedaría yo con a los niños inculcarles que está bien no estar bien, que se vale, ¿no? Que era lo que decía Beli precisamente, o sea, el tener claras las cosas, el no permitirlas, pero que si también no estamos bien, es válido, ¿ok? Porque siempre aparentamos, ya lo habíamos mencionado con anterioridad, para esta sociedad todo es apariencia y no somos congruentes entre realmente lo que está pasando adentro con lo que externamos, ¿no? 2, que dejemos a los niños hacer las cosas solos, como decía precisamente la otra expositora, en donde son capaces. Hay que darles la oportunidad. Por ahí me viene a la mente un maestro que tengo que decía que si tienes un hijo tontito, ¿no? Necesitas sobreprotección, porque si tienes un hijo capaz, pues él solo lo puede hacer, ¿no es cierto? Y muchas veces actuamos por amor, brindándoles sobreprotección, pero a veces no la necesitan, tienen toda la capacidad. Y 3, que creemos un espacio en donde se valga el error, el equivocarse, ¿no? Porque también a veces somos demasiado exigentes y todo queremos que se haga a la perfección y viene una frustración y con ello viene una serie de emociones negativas, ¿no? Y que puedan ver un video sobre Rafael Vizquerra, precisamente que habla de 2 tips o 2 estrategias que se pueden utilizar. No las explico a profundidad, vean el video, en donde habla acerca de lo que es la tortuga. Leti, tú has escuchado lo de la técnica de la tortuga, que lo pudieras a lo mejor comentar, y lo que es el corchito, ¿no? Que habla acerca de la resiliencia. Somos un corchito en donde no importa la tormenta, ¿qué es lo que hace el corcho? Mantenerse a flote, ¿no? Y lo de la tortuga, que decía precisamente Moisés con relación a esa impulsividad, es sentir esa emoción y entonces a través de esa emoción identificar el por qué la estoy sintiendo y el para qué la estoy sintiendo. Y entonces tratar de resolver desde adentro de ese caparazón, porque no es, siempre tendemos hacia afuera, ¿no? En el caso de ese impulso de gritar, de cosas por el estilo, pero nos dice Rafael, vete hacia adentro y entonces siente, vive, analiza, medita porque estás teniendo esa necesidad y entonces busca resolverla desde adentro, no buscar desde afuera la explicación. Y también, bueno, es válido, si no sabemos cómo hacerlo, pedir ayuda, ¿no? Siempre un especialista pues nos va a brindar la ayuda que necesitemos, ¿no es cierto? Finalmente, todas estas actividades que han platicado cada una de las integrantes del equipo están íntimamente relacionadas precisamente en cómo manejamos de manera inteligente nuestras emociones. Con los niños, como siendo padres, con adolescentes, con nosotros mismos, pero bueno, lo importante es ser conscientes, reflexionar y, como decía Rocío al final, no llevarlo hacia afuera. Primero analízalo, siéntelo, revísalo, piénsalo, reflexiónalo y entonces después, una vez que hayas llevado a cabo este proceso, actúa, ¿verdad? En relación a lo que sientes, pero ya habiendo llevado a cabo un proceso de reflexión previa. Esa es la manera inteligente de utilizar las emociones. Esta, que es la ira, el enojo y todas las que ya vimos relacionadas con la violencia, y todas, la tristeza, ¿no? O sea, hay que sentirla, pero no te vas a ir a la depresión,
tienes que sentirla, tienes que experimentarla, tienes que vivirla. Y entonces entra ahí la regulación emocional para que tú mismo sepas cómo utilizarla de manera inteligente que no te lleve a estar en una situación de malestar. He ahí la importancia de la inteligencia emocional y por eso es un factor de prevención de infinidad de situaciones, que si lo comprendiéramos desde las escuelas, en los trabajos, en todos los ámbitos, realmente nos facilitaría la vida como no tenemos una idea, ¿verdad? Muy bien, nos vamos a la siguiente pregunta, que ya es la última, porque después nos vamos a ir al regalo especial. Y no sé si ya dijimos varias cosas, ya también el equipo de IBI comentó varias cosas, pero ya como comentario final, ¿qué puedo hacer yo desde mi cancha, en mi persona, para prevenir la violencia en mí y en mi entorno? ¿Cómo le hago? En 2 tips, en 3 tips a lo mejor que brevemente pudieran decirnos eh, las integrantes del equipo. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué podemos hacer de manera general para poder prevenir la violencia? Bueno, yo, Leti, tengo una Adelante, técnica a ver. gracias, de 4 pasos que nos pueden ayudar mucho, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo para prevenir la violencia en mí y en mi entorno? Bueno, partimos desde la autoobservación, ¿sí? Es muy importante ser conscientes de uno mismo, ¿ah? De lo que está sintiendo uno mismo, de lo que está uno percibiendo en ese momento, para poder identificar entonces las situaciones que pudieran ser problemáticas, partiendo desde la autoobservación como número 1. Como número 2, tenemos lo que es la técnica. Yo sugiero la técnica del autocontrol, ¿sí? Esta nos marca que el autocontrol es la capacidad de dominio ante lo que pienso, siento y hago sobre lo que deseo, ¿sí? Entonces, si soy consciente, porque me estoy autoobservando, entonces puedo ir con el autocontrol directamente a identificar y poner atención en mis pensamientos, en lo que estoy pensando. Si estoy pensando en negativo, entonces manejo el autocontrol para cambiar ese pensamiento negativo por uno positivo. Es una técnica nada más, ¿sí? Y después de esta parte del autocontrol en donde cambio un pensamiento negativo por uno positivo, me voy a la autoevaluación. ¿Lo hice bien en relación a la acción que voy a llevar a cabo? Y después viene la autocorrección. ¿Qué me faltó por corregir? ¿Sí? ¿Qué aprendí de esta acción que llevé a cabo partiendo desde la autoobservación, manejando el autocontrol, haciendo una autoevaluación y entonces así hago la autocorrección? Y entonces aquí puedo hacer este trabajo conmigo mismo para prevenir la violencia en mí y en mi entorno. Esa es una sugerencia de una técnica que yo les doy de estos 4 pasos. Esto se va desarrollando con el tiempo y ya más adelante, si lo hacemos todos los días constantemente, bueno, pues ya se vuelve una constante en nosotros y es de manera inmediata. ¿Podrías trasladar esto el ejemplo que nos mencionaba Moisés? Digo, no es violento, pero regresamos otra vez al punto, pero no, Moisés. En el caso de una persona, que no es Moisés, otra persona, que de alguna manera, ¿cómo sería? A ver, yo experimento que llego y el estacionamiento está ocupado, está lleno. Y entonces, o sea, ¿cómo llevarías estos 4 pasos en una situación, con un ejemplo? ¿Cómo lo expondrías? Ok, entonces vamos manejando y desde que llegamos vemos que están ocupados muchos áreas de estacionamiento, ¿sí? Esto ya es un estímulo para nosotros, que tal vez llevamos prisa o que somos personas que nos desesperamos rápido. Entonces, llegamos al área de estacionamiento y vemos que hay muchos lugares. En ese momento a nuestra mente vienen muchos pensamientos, ¿sí? Pensamientos que seguramente son negativos, pero para esto yo debo de estar trabajando ya para autoobservarme,
y poder identificar entonces qué es lo que pienso. Lo primero que pienso es este pensamiento de negativo de llevo prisa y no hay lugar, ¿sí? Ujú. O porque todos tienen que estar ocupados, en fin, son muchos pensamientos negativos automáticos que pueden llegar a nuestra mente. Recordemos que lo que pienso baja y conecta con lo que siento, y lo que siento conecta con lo que hago, ¿sí? Entonces, si yo estoy autoobservándome y voy con esa conciencia, sé que voy a llegar al estacionamiento y de esta manera veo que están los lugares llenos, entonces me autoobservo y digo, a ver, calma, ahí entra la segunda técnica, autocontrol. Ujú. De este pensamiento negativo me voy a uno positivo, calma, ¿sí? Voy a encontrar un lugar y comienzo Ujú. a respirar, voy a encontrar un lugar, comienzo a observar, aunque de 3 vueltas, no hay problema, pero voy a encontrar un lugar. Ya cambié el pensamiento negativo que me estimula esta molestia por uno positivo, ¿sí? Para generarme tranquilidad. Y entonces después viene el tercer paso en donde me autoevalúo y digo, wow, hoy no reaccioné violento, hoy no me fui a la ira, hoy no grité, hoy no golpeé, hoy no aventé, pudiera ser, ¿sí? Ujú. ¿Qué me faltó? A lo mejor me faltó en ese momento dar 2 vueltas más, o a lo mejor me faltó respirar 4 veces más. Y entonces Ujú. hago la autocorrección. En la próxima vez que se me presente esta misma situación, ya voy consciente de estarme autoobservando para que no pierda yo el control de lo que pienso, siento y hago, ¿sí? Trabajo para la ira. Identifico qué me está generando la ira, qué es lo que estoy pensando que me lleva a dispararme completamente y a perder el control, ¿sí? Entonces, es identificar los estímulos. Ah, me molesta que griten, o me molestan las groserías, o me molesta que no hagan las cosas como yo quiero. Ujú. Estos pueden ser unos estímulos, pero si trabajo y me autoobservo, entonces sé que voy a cambiar estos pensamientos negativos cuando escucho una grosería por otro positivo y digo, ok, no me lo está diciendo a mí, lo está diciendo en general. Perfecto, me tranquilizo, estoy utilizando el autocontrol y después me evalúo. Wow, hoy no grité, hoy no me enojé, hoy lo dejé pasar, pude cambiarlo, ¿sí? En la autocorrección puedo corregir, a lo mejor me tardé un poquito, porque como Ujú. que sentí un poquito el enojo, pero logré tranquilizarme. ¿Sí más o menos queda claro de esta manera? Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias, Perla. Bel, levantaste la mano, De nada. ¿verdad? Sí, pero más bien ya Perlis lo aterrizó perfecto. Ok, gracias. Sí, nos dice Moisés que cómo construyes esos pensamientos positivos. Yo creo que la primera parte, Moisés, tiene que ver con querer, ¿verdad? La parte de la voluntad de querer cambiar las cosas, para mí sería como lo primero. A no ser que alguna otra de las integrantes quiera aportar algo con esta pregunta de cómo construyes pensamientos positivos. Para mí empieza Sugerencia, con la voluntad. Adelante. rápidamente sugerencia. Puedes hacer una lista, Moisés, de pensamientos positivos. Si no encuentras alguno en este momento, puedes hacer una lista, ¿sí? De 10, 20, 30 y traerla contigo para que en el momento en el que se presente ese pensamiento negativo, recurras a tu Vale. lista y lo cambies por un positivo. Es todo. Gracias. Adelante, Saraí. Sí, bueno, una era esa que acaba de decir Perlita. En algún curso por ahí que tomé alguna vez nos ponían ese ejercicio, ¿no? Que pongas en un lado todos tus pensamientos negativos que sueles tener y ahora del otro lado trata de cambiarlos. ¿Cómo podrías transformarlos del negativo al positivo? Y les compartí un enlace de YouTube porque me acordé ahorita de un video donde te explican el famoso mime conmigo contra mí, o sea que todo te lo tomas personal, ¿no? Y ahí me recuerda otro libro, ¿no? Los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz, que puede ser muy funcional como para cambiar este chip. Pero bueno, este videito nos habla justamente de quitarle el me gritó, me empujó, me dijo cosas, y entonces lo dijo Perlita, la persona se enojó, la persona hizo gestos, no me lo hizo a mí, lo hizo. Yo decido si me afecta lo que está haciendo
o evito ese regalo, ¿no? Dicen que todo en la vida son regalos. Entonces, o sea, ¿aceptas ese regalo del gesto o lo ignoras? Y ya, ¿no? Entonces, finalmente lo que decían hace rato de esta, ¿cuál era la pregunta que hacía de saludable? O sea, ¿qué quieres, no? Salud La emocional. salud emocional, pues ahí al final es elegir, ¿no? Todos en la vida son elecciones. Yo elijo no ver como que me quitó el lugar de estacionamiento. Ganó el lugar de estacionamiento, pues bueno, busco otro, ¿no? Obviamente no es fácil, ya lo decía Moisés, no es fácil, es un constante trabajar diario, es un constante, y lo dijo muy bien Perlita hace rato, autoevaluarme constantemente, ok, si me funciona o no me funciona. Es un ejercicio, es reprogramarse al final de cuentas. Estamos acostumbrados a actuar de cierta forma mucho tiempo, entonces ahora toca, quiero cambiarlo, bueno, es un proceso bien complejo, pero se puede. El chiste es dar el primer paso, pequeñitos pasos y no frustrarnos porque no nos salió a la primera, ¿no? Porque no pude subir el pedal a la bici luego, pues no, tengo que caerme 2 veces y entonces ya luego voy a andar en bici bien feliz, ¿no? Por ejemplo, retomando esta situación que traigo ahorita latente, pero sí, no es fácil. Y bueno, también es que no me gustaría dejar este comentario de Moisés que decía que su niña tenía microtía, algo así. Y que, ajá, retomando esta parte que pues no es una niña que no sepa, sino que realmente puede, ¿no? No sabía qué era, me puse a investigar ahorita porque no había modo de responder si no sabes qué nos está diciendo, pero ya investigué y efectivamente, Moisés, todos tenemos áreas de oportunidad, incluso con alguna situación física o no, y todo depende aquí, yo creo que de las expectativas, ¿no? ¿Tú qué esperas de tu niña? ¿Tú qué le brindas a esa niña? ¿Qué apoyo le brindas? O te dejas llevar por las etiquetas del mundo circundante, ¿no? Finalmente, todos los niños, lo dijo Bel, todos son capaces desde la edad que tengan, si nosotros creemos que lo son, y así se los hacemos saber. Podemos tener un niño con un excelente potencial, pero si no le damos el estímulo y la motivación necesaria, puede ser el niño que menos realice actividades, ¿no? O sea, todo tiene que ver con esta parte. ¿Qué esperas del niño? ¿Qué le haces saber? ¿Qué ejemplo le estás dando? Bueno, ya me extendí, pero no quería dejar por ahí el comentario de lado. Sorry, es que Muchas ya gracias. calenté motores. Ah. Excelente, gracias por la aportación ahí para Moisés también. Ahora nos dice, como por ejemplo, cuando te toca irte al trabajo, te topas con una manifestación donde terceras personas van a modificar tu entorno. Excelente, gracias por todos los comentarios que están haciendo. Esto nos ayuda a que vayamos también incrementando la participación y abordando otros temas que también son muy, muy importantes. ¿Algo más que quieran compartir ya para finalizar, Davy? ¿Qué puedo hacer para prevenir la violencia en mí y en mi entorno? Yo rápidamente, Adelante. ¿Sí? en relación a lo que es la escuela, ¿qué sugiero? Uno, bueno, si eres padre de familia, que puedas solicitarle a los maestros que puedan organizar un comité de atención y prevención del acoso escolar. Va a estar constituido tanto por padres de familia como por maestros, en donde estén supervisando que no haya ninguna situación de violencia, ¿ok? 2, crear un buzón de denuncia, ¿ok? Eso también puede llegar a ser funcional. 3, ya lo habían mencionado por ahí, acudir a los talleres de escuela para padres. Muchas veces no tenemos la asistencia de los padres, están los talleres, pero no se involucran. Entonces, el solicitar a tu escuela que los maestros lleven a cabo esos talleres, ¿no? En beneficio, pues, de ellos mismos y de los pequeños, y que se les enseñe a los niños en qué consiste el violentómetro. Es una herramienta muy útil, en donde ellos pueden identificar qué no debo de permitir, qué es violencia y qué no está bien. Entonces, esas 3 sugerencias a Moisés. Te invito, Moisés, a que investigues un poquito lo que es la atención plena. Es estar atento en todo lo que tú sientes, en todo lo que tú piensas, en todo lo que al 100% estar en el aquí y en el ahora, y es muy difícil porque siempre actuamos en automático. Si tú investigas lo que es la atención plena y empiezas a trabajar en eso, va a haber menos situaciones estresantes para ti, ¿ok? Y con relación a lo que dijeron de empezar a reprogramar mi cerebro para que empecemos a modificar
esas maneras en que reaccionamos. Yo en un artículo en donde venían algunos tips para el bienestar, les mencioné una aplicación que se llama I Am, en donde me manda 25 mensajitos o más al día positivos. ¿Ok? Y entonces a mí me han ayudado mucho, me llegan en automático al celular, en donde dice, disfruta de la vida, no sé, con gratitud, cosas por el estilo que a lo mejor tú dices, o sea, eso, pero yo personalmente, cada frase que me llega la repito 3 veces, respiro profundamente, me conecto con esa buena vibra que me están mandando, la elimino o la guardo en favoritos y a los 5 minutos ya me llegó otra. Entonces, todo el día estoy recibiendo mensajes positivos que pueden ayudar a empezar a modificar esos pensamientos negativos que estamos encajonados y empezar a rellenarlos con pensamientos positivos. Esas son las sugerencias que yo les hago. Ahorita nos escribe Aura, si antes de que terminemos puedes escribir las sugerencias brevemente, Rocío, para que las tengan ahí Por en supuesto. el chat. Claro. Y bueno, también aprovechando el comentario que hizo Rocío, nuestra página web, que está ahí en la presentación, que es www.edib.com, los artículos que escribimos, porque los escribe el equipo de EDIB, en esos artículos damos muchas recomendaciones como las que ahorita se han estado planteando en este webinar sobre temas de inteligencia emocional, en la parte de la educación con los menores. Sarita nos escribió recientemente sobre las recomendaciones de un huerto escolar y los beneficios que tiene para los niños y por qué el huerto escolar. O sea, ahí pueden encontrar muchos artículos que seguramente les van a ser de utilidad y en donde les hablamos de estos temas. Y en el tema del autocuidado, el artículo lo escribió Rocío Gracida y está en la parte de educación. Ahí vienen las aplicaciones que ella está comentando ahorita, que les pueden ayudar a ustedes a lo que ya comentó Rocío. Consúltenlo en la página y ahí los van a encontrar. Ahora, en resumen, prevención de la violencia a través de la inteligencia emocional, ¿se puede? Bueno, por todo lo que hemos platicado el día de hoy, sí, porque prevenir la violencia implica regulación emocional. La regulación de la ira, que es lo que ya comentamos, la tolerancia a la frustración, la gestión del estrés, que tiene mucho que ver con la atención plena, el mindfulness. Todas estas herramientas que tenemos ya a la mano nos ayudan a regular las emociones y a prevenir la violencia y autogenerarnos emociones positivas, empezando por las frases a las que hacía referencia Rocío, pero también a que de forma voluntaria y consciente podamos modificar nuestro estado de ánimo. Busquemos la forma de autogenerarnos emociones positivas. Por supuesto que se puede prevenir la violencia a cualquier edad con inteligencia emocional. Y bueno, les quiero dejar como casi para finalizar, porque nos falta el regalo que les queremos hacer al final, a los que se queden al final, que esperemos que sean todos. Pero bueno, como dijo Aristóteles en la Ética a Nicómaco, cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Y esto solamente puede ser resultado de la educación. O sea, hay que prepararnos para esto y para poder responder de la manera adecuada ante las diferentes situaciones del día a día que se nos presenten. Y lo importante es empezar, con voluntad, querer hacerlo. Aquí les dejo, bueno, el 911 para cualquier persona que esté en una situación de violencia, hashtag cero tolerancia a la violencia. No debemos tolerar la violencia, no puede ser algo que normalicemos, ya no, ya es algo que debemos denunciar y que debemos estar preparados para identificar desde los primeros incidentes que se presenten. Aquí les comparto también, bueno, a través de EDIB con una servidora hacemos formaciones para empresas y para escuelas en cuanto a desarrollo de líderes y formación del profesorado.
en donde precisamente se ayuda a los integrantes a desarrollar esta inteligencia emocional. En el caso de empresas, la comunicación efectiva, la gestión de conflictos, el trabajo en equipo, el liderazgo, que es fundamental. Y en la parte de la formación del profesorado, pues en las 5 competencias emocionales, ¿no? Autoconciencia, regulación emocional, autonomía emocional, competencias sociales y aquellas que son las habilidades de vida y bienestar. Para aquellos que estén interesados, se pongan en contacto con nosotros a través del correo, a través de la página o en las diferentes plataformas que tenemos, porque estamos en Facebook, estamos en Instagram como EDIB, Educación Emocional. Ahorita les voy a poner los contactos. Pero bueno, pasamos ahora sí, para no robarles más tiempo. Los últimos 5 minutos es precisamente para darles este regalo especial a manera de agradecimiento por haber estado con nosotros en este webinar. Y para eso voy a ceder la palabra a Belinda para que nos ayude con esta parte final. Adelante, Belinda. Bueno, chicos, ahora lo que vamos a hacer es justo retomando el tema del mindfulness que estábamos hablando o que Rocío platicaba, vamos a hacer una pequeña meditación justo de atención plena para reconectarnos con nuestros sentidos, con lo que está sucediendo en este momento, para lo cual necesito que por favor hagamos una inhalación profunda. Inhalo, sostengo, exhalo por la boca. Cierra los ojos suavemente para que podamos reducir las distracciones de todo nuestro medio ambiente. Conéctate con tu respiración. Observa esa respiración que todos los días hacemos sin darnos cuenta de que lo hacemos. En este momento, observa cómo inhalas por tu nariz. Inhalo 1, sostengo y exhalo por la boca. Una vez más, inhalo por la nariz. 1, sostengo, exhalo. Una vez más, inhalo, sostengo, exhalo. En este momento, trate de observar qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo. Observa cómo entra el aire a través de tu nariz, cómo te llenas a través de ese aire, de la energía vital del universo, cómo entra ese aire a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Siente tu respiración cada vez que inhalas por la nariz. Exhalas. Lleva tu respiración natural, lleva tu atención a esa respiración natural que tienes. No trates de cambiar el ritmo, simplemente obsérvala. Nota cómo el aire entra y sale de tu organismo. Observa cada vez que inhalas, se infla tu pecho, inhalo. Y exhalo.
Trata de llevar tus manos a tu pecho, al corazón, para que conectemos con nuestro cuerpo. Inhala. Exhala. Con nuestras manos en nuestro pecho, en nuestro corazón, observa cuáles son esas emociones, cuáles son esas sensaciones que sentimos. Siente si el pulso de tu cuerpo, de tu sangre está alterado, si te duele algo en tu cuerpo. No importa que sigas escuchando ruidos del exterior, sigue conectándote con tu respiración. Pon atención cada vez que inhalas por la nariz, sostienes y exhalas por la boca. Haz un recuento de todo lo que viviste en el día. Desde que te despertaste, la primera actividad que hiciste en el día, cuando llegó la hora de la comida, después por la tarde, ¿qué hiciste por la tarde? Observa si existió algún malestar en tu cuerpo. Si nos dolió la cabeza, si nos dolió un pie, una rodilla. Si hubo algún comentario que nos afectó de alguna de las personas con las que estuvimos el día de hoy. Observa y ve ahí. Una vez más, vamos a respirar por la nariz. Inhalo. Sostengo. Exhalo. Y observa todo eso que fue en tu día a lo largo del día. Y a través de la respiración te invito a que hagas una selección de 5 cosas buenas que nos sucedieron el día de hoy. Me gustaría comenzar diciendo que la primera del día de hoy es que amanecimos y estamos vivos. Inhalo por la nariz, sostengo, exhalo. Haz un recuento de tu día, agradece por esos pequeños actos, esas pequeñas cosas que te fueron sucediendo en el día a día. Porque tenemos una casa, tenemos un techo, porque tenemos la dicha de estar en este webinar aprendiendo. Y agradece. Contactemos con el sentimiento de gratitud. Inhalemos una vez más. Inhalo. Sostengo. Y exhalo. Vamos a hacer un ejercicio de 3 respiraciones en el cual cuando nosotros inhalemos por la nariz vamos a agradecer estas 3 cosas que vivimos en este día y vamos a exhalar todo lo que ya no queremos. Pero cuando exhalemos, vamos a exhalar de una manera en la cual nos descarguemos de esas
energías innecesarias en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, a manera de suspiro, a manera de descargar, de una manera así, de liberarnos. Entonces vamos a agradecer. Lo primero, inhalo, sostengo y exhalo. Vamos con nuestro segundo agradecimiento. Inhalo. Sostengo. Exhalo. Una última vez. Inhalo. Sostengo. Exhalo. Ahí con nuestras manos en el corazón a la altura del pecho. Vamos a regular nuestra respiración. Vamos a continuar inhalando y exhalando de una manera normal, como lo hacemos. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Vamos a observar cómo nuestro cuerpo va encontrando un equilibrio. Nos vamos relajando. Y de esta manera lo que observamos es todo nuestro día. Hoy nos dimos la oportunidad de agradecer todo lo que existió en el día positivo. Y descargamos de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, todo lo que no nos gustó. Esta es una manera de atención plena, de poner conciencia a nuestros días, a nuestro día a día. Lleva tus manos a tus piernas, descansa. Sigue respirando, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y cuando estés listo, cuando estés lista, puedes ir recuperando la movilidad. Puedes ir poco a poco moviendo tu cuello, moviendo tus extremidades. Cuando estés listo, lista, puedes abrir tus ojos. Vamos a hacer una última respiración ahora con los ojos abiertos. Inhalo por la nariz, inhalo. Sostengo. Exhalo. Muchas gracias porque se permitieron 5 minutos de atención plena, de mindfulness, de poder dejar atrás todo el día a día y sobre todo de contactar con la sensación o el sentimiento de gratitud. Muchas gracias, Bel. Muchas gracias. Y además esto nos sirve muchísimo también para prevenir la violencia. Cuando nos sentamos con una emoción que nos desborda, podemos aplicar esta estrategia de mindfulness e inmediatamente nos ayuda a cambiar ese mood en el que pudiéramos estar en ese momento, sobre todo si es negativo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Bel. Nos has llevado a recorrer el día y agradecer sobre todo eso. Muchísimas gracias. Aquí les dejamos ya para finalizar nuestro webinar y agradeciendo siempre la presencia y que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Las redes sociales, la página y bueno, ¿dónde podemos contactar? En este caso a Sarita, en su página directamente de Facebook, que es Conversando entre Águilas. Beluz, Sanación Integral, también su página de Facebook, y en el caso de Perla, que es el consultorio, el Centro Psicológico de Alta Especialidad, también la pueden contactar a través de Facebook, en esa red social. Próximamente vamos también a
tener ahí un contacto en el que Rocío igual la podamos contactar de manera directa, pero también lo pueden hacer en las redes sociales, ¿eh? Ellas ven las publicaciones y están al pendiente de lo que estamos ahí compartiendo para que ustedes puedan estar en contacto con ellas. Entonces, bueno, pues ahora sí que sin dejar de agradecer, damos por terminado este webinar. Cualquier cosa, de todas maneras, estén al pendiente de nuestras redes sociales, que ahí estaremos compartiendo próximos eventos, webinars, con temas que consideramos que son de interés y que deseamos que les sirvan muchísimo en su vida personal y también en su vida profesional. Les agradezco mucho a todas, a todos, todas las personas que nos acompañaron y pues seguimos en contacto, pendientes. Les mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Y gracias por sus aplausos. Gracias por compartir sus enseñanzas. Gracias, es un gusto para todas. Lo hacemos con mucho cariño. Pues muchas gracias. Dejamos de compartir. Besos, abrazos.